Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica. Hoy día tenemos un programa muy bueno. Nos acompaña el doctor Juan Salcedo Chambergo. Él es cirujano general, especialista en hernias. Él es del Centro de Hernias Abdominales del Perú y lo principal es que tiene una vastísima experiencia en operar personas adultas mayores. Juan, muchas gracias por la visita a Zona Geriátrica. Gracias, Carlos, y mis felicitaciones y mi reconocimiento, no porque eres mi amigo, sino por todo lo que estás aportando en la geriatría en el país, ¿no? Por tus libros y por tu experiencia. Es un grupo etario y humano muy grande, cada día más grande en el país y en todo el mundo, ¿no? Y bueno, acá estamos dentro de lo que nosotros sabemos y operamos hace muchos años, hace ya casi 30 años, lo que es cirugía de hernias abdominales. Tú eres cirujano general. Cirujano general, sí. ¿Por qué escogiste cirugía? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, Carlos, quise ser médico, ¿no? Quizá porque en algún momento de mi vida tuve asma. Mira. Y mi tía, ¿no?, que trabajaba en un hospital, me ponía esas ampollas, ¿te acuerdas? De aceite, que dolían muchísimo para el asma justamente, y bueno, de ahí salió ese deseo de ser médico, ¿no? Porque en mi familia no hay ningún médico, yo soy el único médico en la familia. ¿Y de la medicina escogiste cirugía? Sí, me gusta cirugía porque un poco se adapta a mi personalidad, ¿sabes? Yo soy de repente un poco objetivo, materialista, que quiero solucionar los temas, ¿no? Y veo que la forma de hacer cirugía, nosotros solucionamos así las cosas muy concretamente, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta. En geriatría hay un concepto que se llama el viejismo. También le dicen edaísmo. Y es el prejuicio que la gente tiene a todo lo que es tercera edad, adulto mayor. Y hay un prejuicio y un temor en operar personas adultas mayores. Dicen, no, ya está muy viejito, ¿para qué lo vas a operar? Y a veces son personas que se les puede solucionar y mejorar la calidad de vida operando. Yo te felicito porque yo sé que tú tienes una muy buena experiencia operando personas adultas mayores. ¿Qué nos puedes decir sobre ese temor o esa discriminación al adulto mayor? Sí, realmente eso tiene varios factores, ¿no? Es un tema que tiene varios orígenes, ¿no? Yo dentro de la experiencia que tenemos veo que la gente, por un lado, lo que tú dices, ya la edad, ¿no? O sea, no, la gente, los familiares que yo he tenido la posibilidad de hablar, no le ven expectativa de vida, ¿no? Entre comillas, a sus familiares, ¿no? Ya está viejo, ya para qué vamos a gastar, para qué no, de repente se muere. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de que existen, por ejemplo, geriatras, ¿no? Yo muchas veces algo más tan básico, yo muchas veces les digo a los pacientes mayores que vayan al geriatra y me quedan mirando, ¿no? Entonces, desconocen, ¿no? Hay un desconocimiento muy grande de que el adulto mayor, la persona anciana tiene que ser vista por un especialista, ¿no? Y yo les digo esto, le digo, el pediatra, le digo, señora o señor, le digo, el pediatra atiende a niños, ¿no? Y el geriatra atiende a adultos. Entonces, y otra razón importante es la experiencia, y esto es algo muy importante que queda en la psique de la gente, de que el paciente va al hospital y fue un familiar al hospital y se operó y se murió, ¿no? Entonces, y tú sabes pues que estar en un hospital, todas las connotaciones que esto existe, todos estos factores hacen que la gente tenga mucho temor a que la persona anciana de la casa vaya y se atienda y solucione su problema, ¿no? Claro, y además cada paciente es diferente de otro. El hecho de que se haya muerto un familiar no significa eso es definitivamente, pero otros. Queda en la psique de la familia, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando vino a mi consulta un adulto mayor de 95 años y vino rápido, caminaba fuerte, me apretó la mano y el único problema que tenía es que era ciego. Tenía 95 años, un hombre bien fuerte. Y le digo, ¿y por qué es ciego?
por cataratas. ¿Y por qué no lo operaron? Hace 10 años, porque dice que hace 10 años que tenía ceguera y le dijeron, porque ya está muy mayor. Mira, ese paciente 10 años ha vivido con una ceguera injusta, simplemente por la edad no lo operaron. Mira, yo tengo una anécdota, ¿no? Hablando de este tema y de las operaciones. Había una abuelita mía en Chiclayo, yo soy natural de Chiclayo, y resulta de que mi abuelita, una abuelita en segundo grado, por ahí, pero bueno, de la familia, 80 años, ¿no? 80 años y tenía un cálculo en el colédoco, ¿no? Tenía que ser operada, si no se iba a morir. Claro. ¿No? No sé. Entonces, planteamos la cirugía nosotros, con un equipo de cirujanos y de amigos, y ofrecimos hacerle la cirugía, y la señora se oponía a operarse porque ella quería morir, mira la idiosincrasia, quería morir sin un corte en su cuerpo, sin ninguna lesión, sin ninguna herida en su cuerpo, quería morir así intacta. Bueno, al final operamos. De 80 años le sacamos el cálculo del colédoco, un cálculo primario del colédoco, una cosa que tú sabes que es rara, ¿no? No había tema de cálculos en la vesícula, igual le sacamos la vesícula y el colédoco, y le pusimos un dren y todo, y al final evolucionó favorablemente la paciente. Vivió hasta los 103 años. Mira, Vivió hasta los 103 sí. años, increíble, ¿no? Entonces, esto, lo que tú haces a través de tu programa, a través de tus libros, a través de tus conferencias, tenemos que ir quitándole ese chip a la gente de que, mira, ya está viejo o ya no tiene solución. Así es. Porque esa es la realidad que nos enfrentamos, ¿ah? Mira, yo tengo un dato acá, mi querido Carlos, tengo un dato acá de que los pacientes en el 2015, 1 de cada 10 es adulto mayor. El 2015. Y al 2025, 1 de cada 5 va a ser adulto mayor. ¿Qué significa esto? Que es la quinta parte de la población. Sí, cada y día. Va aumentando cada día. Va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando, y cada día los porcentajes de nacimiento son menos. Así es. Ya la población cada vez está siendo más vieja, por decirlo de alguna manera, pero eso no significa que el viejo sea enfermo, que el viejo sea inválido o que el viejo sea inútil. Y ese concepto tenemos que erradicarlo, y en eso estamos, ¿no? Así es. Juan, los cirujanos operan de todo. Sí. Entonces, operan vesícula, apéndice, operan estómago, hacen un montón de tipos de operaciones. Pero tú te has especializado en las hernias. En hernias abdominales, así es. Cuéntanos, como dice explícanos qué es una hernia, qué es la hernia abdominal. Ya, mira, una hernia abdominal es como ustedes ven, tiene dos factores, ¿no? Dos componentes, ¿no? Por una parte es el bulto, ¿no? Por una parte es el bulto, ¿no? Como ustedes ven, es un bulto en una zona del abdomen donde no tiene músculos, en la línea media y en la parte de la parte inferior de las zonas inguinales donde no hay músculos, ¿cierto? Entonces ahí donde terminan los músculos hay un espacio semilunar en ambos lados de las ingles, como ustedes ven, y debajo de la ingle, la hernia crural, ¿no? Debajo de la ingle, ¿no? Esta línea de la ingle divide la hernia crural de la hernia inguinal. Entonces, es un bulto, tal cual, ¿no? Y es un bulto que está compuesto por un saco herniario. Y ese saco herniario viene de dentro del abdomen. Y por lo tanto, ese saco herniario está lleno de contenido abdominal, que puede ser el epiplo, que es una grasa abdominal, que puede ser los intestinos. Se pueden salir los intestinos. Se salen los intestinos tal cual. Ya. Y en algunas zonas, como las zonas inguinales, pues, se puede salir por ahí el ovario, si es mujeres, se puede salir la vejiga, en pacientes varones, se puede salir también el intestino y se puede salir el apéndice incluso, ¿no? Entonces, todo el contenido intraabdominal sale por ese defecto. Por lo tanto, en resumen, la hernia es un bulto, es un saco herniario que sale a través de un hueco, de un defecto en la pared abdominal, ¿no? Y eso es lo que constituye una hernia.
¿Y por qué se dan las hernias? ¿Por de nacimiento o por un aumento de la presión intraabdominal o por cuál es la causa por la que se ocurren las hernias? Claro, mira, es un factor, la causa de las hernias es multifactorial. Viene desde el tema genético. Tú sabes que todas nuestras enfermedades tienen un componente genético, ¿no? Un componente, toda la enfermedad está dentro de nuestros genes, ¿no? Así como la diabetes, la hipertensión, siempre el papá, mamá, alguien tuvo en algún momento. Hay un componente genético. Hay un componente genético, ¿no? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, que nazca cuando una persona nace? Tú sabes que los testículos en los varones están en la cavidad abdominal y al salir atraviesan la pared abdominal y se ubican en los escrotos, ¿no? Entonces, hay un conducto peritoneo vaginal, es un conducto que sale de adentro del abdomen hacia afuera, y a veces la persistencia de ese conducto hace que haya una posibilidad que haya hernia abdominal, ¿no? Hernia inguinal en este caso. Pero eso está asociado, mira, Carlos, a la tela de la que estamos hechos, al material de lo que estamos hechos el abdomen. ¿Cuál es el material del abdomen? El colágeno. El colágeno es una proteína que constituye a afirmar es componente de los tejidos, de los músculos, de los tejidos fibrosos de nuestro organismo, de nuestra pared abdominal. Este componente ya ha sido estudiado y en un grupo de pacientes este componente falta o existe una alteración en la composición. Esto asociado con factores que van a aumentar la presión intraabdominal, todo factor que aumenta la presión intraabdominal, como exceso de peso, como por ejemplo cargar bultos, por ejemplo tos crónica, todos los factores que van a hacer que aumente la presión, el prostatismo, tú sabes, empuja y hace que esta tela mala del organismo en zonas donde no hay músculos aparezca una hernia abdominal. Ah, mira, ¿y en qué momento hay que operar una hernia? ¿Vale la pena fajar a las personas en tu experiencia? No. Explícanos, porque hay gente que dice, no, primero una faja, sí, y después de la faja un suspensor, sí, cuando hay hernias inguinales que se sale pues a veces a nivel del escroto pues una bolsa, ¿no? Mira, Carlos, explícanos. Es increíble, pero existen, tú vas a estos lugares donde venden esos objetos para personas ortopédicos, sí, efectivamente, y hay correctores de hernia. Es impresionante, que es como si fuera un fajín en la parte inguinal que le ponen como un bulto así, como una estructura así, y la ponen para apretar la parte inguinal de la hernia inguinal en este caso. Pero eso es absolutamente inútil, no sirve para nada. Y esto lo dice un experto, una persona que conoce el tema, como Juan nos dice, un herniólogo, ¿no? Claro, y muchas gracias por eso. Mira, es como una tina, hermano, como un barco. Un barco tiene un huequito y comienza la presión, y ese huequito que es chiquito comienza a ser más grande. El paciente me dice, cuando hace un año tenía una cosa chiquita, ahora parece una cosa grande. Entonces yo defino un poco la hernia para que la gente un poco lo entienda. Es que yo le pregunto, a veces me llaman de todos lugares, tengo la suerte que ha venido gente de fuera del país a operarse con nosotros, etcétera. Y le digo, ¿usted tiene una hernia del tamaño de un limón? ¿Del tamaño de una mandarina? ¿Del tamaño de una naranja? ¿Del tamaño de un mango? ¿O más grande? Entonces, el proceso va desde una pequeña hernia, un pequeño defecto, un pequeño bulto, y que constantemente va creciendo, a ponerse una cosa gigantesca, ¿no? Y mientras más precoz sea la cirugía, es menos probable que se forme, pues, que crezca la hernia, por ¿no? supuesto que sí, claro, es obvio. Nosotros tenemos que hacer el tratamiento oportunamente, ¿no? Pero, como tú bien dices, y viendo la idiosincrasia de nuestro país, y hago un paréntesis, estuve en Europa hace poco y los hospitales andan vacíos en Europa, ¿sabes tú?
no como acá. Bueno, y ¿sabes por qué? Me explicó un colega ahí, porque la gente tiene un problema y va y se soluciona el problema, ¿no? No hace cola, no espera el último minuto, pero lamentablemente, Carlos, y tú lo sabes como yo, como médicos peruanos que somos, que la gente siempre espera el último minuto. Eso también es parte de la idiosincrasia de nosotros. Igual, tiene que estar con el cólico de la vesícula que lo matas, ponerse amarillo, estar en sepsis, la hernia está ahí estrangulada. No, porque la hernia empieza como un frijolito y después va subiendo como un limón y va creciendo. Entonces... Y desarrolla grandemente, sobre todo en pacientes de adultos mayores, desarrolla en meses. Yo he visto hernias que parecen, y yo sin ser cirujano, no he visto hernias que parecen melones. Claro. En pacientes adultos hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el tema del paciente adulto mayor? El paciente adulto mayor, tú sabes que ya la estructura de la fuerza muscular disminuye, ¿cierto? La musculatura disminuye, ¿cierto? Entonces ya los músculos se vuelven más débiles a través que pasa la edad, ¿cierto? Por lo tanto, y hay más factores que aumentan la presión. Por ejemplo, el prostatismo, pacientes sufren de próstata, pacientes sufren de presión arterial, tienen problemas pulmonares como enfermedad obstructiva crónica, tosen crónicamente, tienen problemas de ascitis en el caso de hubiera un cáncer, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de operar casos así. En fin, varios factores, los factores se aumentan. De tal manera, mira, Carlos, que hay que tener clara la situación. En la estadística mundial en la posibilidad que un paciente tenga hernia es del 15%. O sea, en el 15% de la población va a tener hernia en algún momento de la vida. El 15, o sea, de 100, 15. Y mira, esto es dramático porque después de los 65 años, de cada 2, 1 va a tener hernia. ¿Qué significa? Que aumenta el 50%. Eso está en las estadísticas que he revisado este tema antes de venir a tu programa, y ahí están las estadísticas y la literatura internacional. Entonces es dramática la situación. Vamos a hacer una pausa en zona geriátrica y volvemos en breves momentos. Volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión. Nos acompaña el doctor Juan Salcedo Chambergo, médico cirujano especialista en hernias. Y estamos conversando sobre que las hernias, si no se operan a tiempo, van a progresar y sobre todo alterar la calidad de vida de las personas. Era en el caso de las hernias inguinales, pero hay otras hernias, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hernias? Bueno, mira, Carlos, las hernias abdominales no solamente son primarias, como nosotros habíamos dicho, que salen en la parte sobre el ombligo, en el ombligo y en las zonas inguinales y crurales, ¿no? Son hernias primarias que salen, ¿no? Pero existe un grupo de hernias que salen luego de que el paciente es sometido a una operación, ¿no? Por ejemplo, una operación de apéndice o una cesárea en mujeres o una operación de próstata. Entonces, a veces los tejidos no cierran adecuadamente por algunas razones. Entonces, ahí, en ese lugar salen hernias. Entonces, esto se llama una hernia incisional, producto de una incisión, y también es conocido, bueno, comúnmente como una eventración abdominal. O sea, estas hernias incisionales son ocasionadas por una operación previa, claro. Incluso hay pacientes, y esto es lo más preocupante y hay que tenerlo en cuenta, de que una hernia inguinal o umbilical u otro tipo de hernia es operada y vuelve a salir. Eso se llama una recidiva de hernia. Y es un tema, mira, alarmante, de que en el Perú existe mucha recidiva de hernias, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿cierto? Entonces, algo está pasando con ese tema. Así como tú eres geriatra, experto en lo que es adulto mayor y conoces todos los detalles de ese tema, nosotros como herniólogos sabemos todos los detalles de hernia y bueno, nuestra recidiva es casi cero, ¿no? Entonces,
hay que cuestionarnos este tema de las hernias, porque también es un tema que no está bien manejado de forma seria en los hospitales, y lo digo con autoridad, ¿no? Y hay que llamar la atención del Ministerio de Salud, para que formemos grupos, gente especializada en algunas áreas, ¿no? Mira, qué importante, porque qué pena de que después de tanto esfuerzo se haga una operación para que después haya una recidiva, es decir, una recaída de la operación. Estamos hablando de millones de personas. Se dice que en el mundo se operan 20 millones de operaciones de hernia al año. 20 millones, ¿no? Imagínate. En Estados Unidos se opera 750,000 al año. Entonces, estamos hablando de un tema económico. En el Perú, lamentablemente, no hay estudios claros en relación a este fenómeno que significa la hernia en la población. Entonces, pero por la experiencia que nosotros tenemos, yo creo que la recidiva de las hernias llega a un 30%. Estamos hablando de una cosa, pues, un tercio. De una cosa tremenda. Entonces, pero detrás de eso está todo el gasto que se hace. Todo el gasto que se hace para operar un paciente, con todo lo que significa la atención, y tú lo sabes, Carlos, y todo lo que significa llegar a la atención de un paciente después de 1 año, 2 años de hacer cola para que te atienda, ¿no? Y gasto para el paciente, es la realidad. Y gasto para el Estado. Y lo sume el Estado. Entonces tenemos que trabajar con una idea global, ¿no? Con un aspecto de traer a los expertos y ver y diseñar, ¿no? Y yo tengo acá le voy a leer algo literalmente, sí. Y dice: la reparación de hernias consume una parte importante de gastos nacionales de salud en todo el mundo. Se requiere estandarización y control de costos. Mejores técnicas pueden representar un impacto económico significativo. O sea, tenemos que tomar las cosas en serio y ver técnicas adecuadas, ¿no? Yo tengo la suerte, y en estos momentos, en la parte final vamos a hablar de las técnicas que nosotros tenemos para reparar una hernia, y tenemos el 99.9% que no tenemos recidivas. O sea, que el paciente sale muy bien, ¿no? Juan, ¿las hernias pueden ser operaciones de emergencia? Claro, la hernia tiene una evolución natural. Como toda enfermedad tiene una evolución natural de la enfermedad. La hernia sale a través de músculos, ¿cierto? En la línea media o en la parte inferior sale a través de músculos. Entonces, ¿qué pasa? Estos músculos se hipertrofian, estos músculos se contraen. O sea, el fenómeno, el mecanismo de la hernia es dinámico, como todo en el organismo, ¿cierto? Entonces, los músculos, cuando uno se sienta en la parte inguinal, es el ejemplo de la persiana, ¿no? Entonces, cerrar la persiana, abrir la persiana. Cuando uno se sienta, Carlos, la zona inguinal se junta los músculos con el pliegue casi del muslo, ¿no? O sea, así. Entonces, uno está parado, se abre, y cuando se echa, se cierra. Entonces, es como si fuera una persiana. Ya. Entonces, uno se para, la zona inguinal está abierta, y cuando uno se cierra, echa. Este mecanismo, más los factores que hemos mencionado, sucede a pesar de que el paciente tenga una hernia, un defecto, ¿no? Entonces, el paciente está sentado, se cierra, ¿no? Por el tema muscular. Se contrae el músculo, se cierra. Y este fenómeno, esta situación, puede condicionar en algún momento que salga la hernia, el saco herniario, y al cerrarse este mecanismo, este músculo, atrapa el intestino, y acá hay una imagen para que ustedes la vean, atrapa el intestino, y eso puede conllevar a una, perdón, acá tengo. Acá ustedes ven, ¿no? Que es la hernia, muy inocente, como es un globito, y el globito va creciendo, ¿no? Y va creciendo el globito, pero el globito está creciendo porque dentro hay un intestino que está presionándolo. Pero llega el momento en que los músculos del costado se contraen y ya el intestino que queda afuera ya no regresa. Entonces, eso se llama que la hernia es coercible o incoercible. Coercible es cuando la hernia regresa a su lugar, ¿no? Espontáneamente, e incoercible es cuando ya saliendo la hernia no entra. Entonces, en esta situación no vuelve a su sitio. No vuelve a su sitio. Entonces, ese es un peligro inicial. Si esto continúa así,
Esto va a cambiar ya hay otros aspectos, cambia de color, ya hay mucho dolor, náuseas, vómitos, significa que ya hay una obstrucción intestinal. Entonces, esto es una emergencia quirúrgica que hay que ingresar al paciente, ¿no? Nosotros llegan a nuestro consultorio pacientes así, que tenemos que operarlos en el gran breve plazo posible, porque se puede estrangular. Como también han habido casos en nuestro consultorio que han llegado con una bola así. La otra vez llegó un señor de más de 60 años con una bola acá epigástrica que no podía, que no podía reducirse, estaba ahí incoerciblemente. Tuvimos que entrar a operarlo ese mismo día y encontramos pues todo el epiplon salido ahí y el intestino doblado metido ahí. Tuvimos que hacer resección intestinal, porque ya esa es una emergencia. Tejido muerto. Es una emergencia quirúrgica que puede terminar, y ya hay que hacer resección intestinal, ¿no? O sea, ya cortar el intestino, la parte negra, porque es una parte negra oscura de la muerte del intestino que está metido ahí atrapado, y tiene que hacerse la resección intestinal con todo lo que significa. Y eso se debe porque la persona no se operó a tiempo y dejó que se complique. Sí. ¿Y qué es la hernia encarcelada? Eso, ya, mira, la hernia encarcerada es una etapa previa a la estrangulación. Ah, ok. ¿No? Entonces, como el defecto herniario es un defecto permanente, donde la hernia está saliendo, entrando, y resulta que como los intestinos, o en este caso el epiplon, están en un saco herniario, que es peritoneo, se pegan los intestinos o el mismo peritoneo al saco herniario. Entonces vive ahí. Ya no retorna. Entonces hay gente que vive con su hernia ahí, con el bulto de la hernia, y permanentemente está ahí todo. Entonces, eso es una hernia encarcerada, ¿no? Pero muchas veces es un aviso previo y es una gran posibilidad que esta hernia encarcerada se estrangule. Lógicamente, para un tipo de operación, y sobre todo estas operaciones que tienen que ser hechas por expertos, se requiere anestesia. Claro. ¿No? ¿Qué tipo de anestesia son las indicadas? ¿Anestesia general, anestesia local o anestesia raquídea, epidural? ¿Qué tipo de anestesia se utiliza para este tipo de operaciones? Bueno, mira, las revisiones del tratamiento para un paciente de la tercera edad con hernia abdominal no discrimina el tema del tipo de anestesia. No obstante, nosotros que sabemos la etiología, la fisiología del adulto mayor, tú sabes que hay una disminución de las capacidades funcionales, ¿no? De los órganos como el corazón, el riñón, ¿no? El riñón, el pulmón, ¿no? Todos los organismos, el hígado incluso, todos los órganos, cada vez que aumenta la edad, su capacidad funcional disminuye, va en decrecimiento. No significa que esté enfermo, ¿no? Entonces, incluso lo más común que tú tienes la oportunidad de indicar, por ejemplo, una benzodiazepina, tú sabes, Carlos, ¿no? Un riñón de un anciano ya no se pone la misma dosis que un joven, ¿no? Entonces, hay problema de metabolismo, el metabolismo es más lento, toda esa capacidad funcional va disminuyendo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Muy importante para operar un paciente, ¿no? Entonces, en lo que es mi experiencia de operar hernias en adultos, nosotros tenemos la suerte y la posibilidad y la experiencia de operar con anestesia local. ¿Qué es la anestesia local? A ver, mira, yo siempre le explico al paciente de esta manera, ¿no? Hay tres tipos de anestesia. Anestesia local es como ir al dentista, te pones anestesia en la muela, te sacan la muela, te curan, ¿cierto? Esa es anestesia local, en el tópico y en el consultorio del odontólogo, y te vas a tu casa, ¿no? Anestesia peridural regional es medio cuerpo, se pone en la espalda a nivel de la columna vertebral, y el paciente puede permanecer entre 8 horas y 12 horas hospitalizado, al día siguiente se va a su casa. Es el caso, por ejemplo, de las cesáreas.
las cesáreas, las apendicitis de antes, se ponían eso, ¿no? Y la anestesia general, ¿no? Es, al paciente lo tienen completamente dormido, ¿no? Hay un tubo endotraqueal, un tubo que lo ponen por la boca, y bueno, el corazón, los pulmones, el corazón, dependen de una máquina, ¿no? Así es. Entonces, cada uno de los tipos de anestesia tienen una invasividad, ¿no? Lógica, ¿no? Entonces, es menos invasivo una anestesia local que una anestesia general. Entonces, ¿qué le conviene más a un paciente adulto, ¿no? Paciente adulto con una hernia. Adulto mayor. Adulto mayor, claro que sí, de eso estamos hablando. Nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes la anestesia local, Carlos. Nosotros operamos al paciente con la anestesia localizada en la zona de la hernia. Si me permites, el anterior, por favor, el anterior. ¿Ya? Nosotros le colocamos la anestesia en la zona de la hernia, ¿no? Donde está la hernia, y vamos operando por planos y le colocamos, y después le colocamos una malla, ¿no? Es muy importante colocarle una malla al paciente porque es el gol estándar de una operación de hernia, es colocar una malla. Es para que también refuerce la exactamente. Entonces, debilidad, ¿no? eso es lo que nosotros hacemos. Pero eso tiene que hacerse en una sala de operaciones, tiene que hacerse con un equipo médico. Entonces, acá viene lo interesante, Carlos, que te quería compartir. Hemos operado, por ejemplo, una señora el año pasado, a principios de año, 98 años de edad, que tenía una hernia crural, ¿no? Una hernia crural del tamaño de una naranja. Miren, ¿no? Entonces la señora se paraba y le salía la hernia y le da el cólico y la tenían que llevar volando al hospital. La llevaban a varios hospitales, bueno, no vamos a mencionar los nombres por obvias razones, claro, pero lo llevaban a hospitales grandes y a clínicas grandes y le decían, no se puede operar porque la señora tenía insuficiencia respiratoria, insuficiencia pulmonar, su pulmón, su corazón tenía una, ¿cómo se llama? Tú que sabes un poco más de esto. Fibrosis. Al 40% funcionaba, ¿no? Un porcentaje de eyección, ¿no? Del 40%, o sea, 40% funciona el corazón. Y una serie de cositas en la mamita, pero su problema era la hernia crural. Entonces nosotros planteamos el problema, nos consultaron, yo trabajo con un equipo de médicos, no solamente anestesiólogos, sino cardiólogos, que manejan todo esto de la mejor manera posible, y bueno, se planteó la operación y se hizo. Se hizo con anestesia local. La mamita ha seguido viviendo y por lo que yo sé, se encuentra bien de salud, ¿no? Entonces, eso, así, la semana pasada hemos operado a una señora de 91 años, también con este tema de hernia, con anestesia local, y que ya la señora estaba con mucho dolor y todo eso. Entonces quiere decir de que la edad no es un impedimento para ser operado. No es un impedimento para ser operado en primer lugar, y en segundo lugar tenemos que escoger la mejor anestesia para operar a los pacientes, considerando la invasibilidad y el compromiso de los órganos de los pacientes ancianos, de los pacientes mayores, y darle la mejor calidad de vida a estos pacientes. Juan, el tiempo nos está ganando en televisión, es muy breve, es malo el tiempo, nos ganó, pero yo quisiera que des un mensaje dirigido a los pacientes y a sus familiares, ¿no? Sobre el tema de las hernias. Ya, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto, ha sido un gusto enorme. Ya, sí. Y hemos aprendido muchísimo esta noche. Sí, claro, yo te felicito, y esa es la idea del programa. La idea del programa que tú tienes es dar a conocer todas esas expectativas, dar un espacio a toda esa comunidad de personas, de adultos mayores, que cada vez son más. Nosotros estamos a pocos años de entrar a ese club también. No podemos nosotros inhibirnos de esta situación. Entonces, pero la información acá, el dato es que existimos expertos en algunas áreas de la medicina, en mi caso las hernias abdominales, que podemos solucionar el problema con bastante seguridad y con éxito, siempre con una planificación del paciente y con la confianza, pues, de los familiares, que es muy importante, ¿no? La familia es muy importante en estos casos, ¿no? Entonces, esto yo los invito
que bueno, estamos para servirles. Si alguna de nuestros televidentes, que no solamente nos ven a nivel nacional, porque nos ven todo el Perú, sino también de otros países, desean contactar contigo, llamarte, escribirte, ¿cómo pueden contactar? Bueno, nosotros tenemos nuestra página, Centro de Hernias Abdominales, Dr. Juan Salcedo Chambergo, en el Facebook. Y mira, muchos pacientes que vienen de fuera del país buscan en el Google, ponen herniólogo Perú, y ahí sale nuestra página y tenemos bastante popularidad a nivel de Google también. Ya saben, ¿no? El doctor Juan Salcedo Chambergo, herniólogo. ¿Algún teléfono? Sí, 999-29-25-15, ¿no? 999-29-25-15. Estamos para servirlos. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto por haberme visitado. Muchas gracias. Ha sido muy didáctico Gracias. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión.